SER Podcast. Portavoz del Gobierno, ministra Isabel Rodríguez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, encantada de estar en esta casa. Encantados de que venga a esta casa hora 25. La han salvado, ministra, una vez más sobre la bocina, el decreto de hoy. Bueno, es una legislatura complicada. Gobernar sin una mayoría suficiente en el Parlamento tiene esta complejidad, necesita de estos esfuerzos, pero yo quiero poner en valor esa circunstancia para mostrar y trasladar a los oyentes, ¿no?, el grado de importancia que está teniendo todo lo que está haciendo este gobierno. Porque lo estamos haciendo por primera vez en la historia de la democracia de nuestro país en un gobierno de coalición, que ya tiene su complejidad, hay que compartir distintos criterios. Lo hemos hecho con minoría parlamentaria y eso no ha afectado a seguir la ruta que nos habíamos marcado de grandes transformaciones. Este gobierno ha hecho posible la reforma en materias de pensiones para que los pensionistas recobren el poder adquisitivo. Ha hecho posible mejorar la vida de los trabajadores y de las trabajadoras gracias a la reforma laboral. En los próximos días, esta semana, celebramos el 1 de mayo con datos espectaculares, 20 millones de ocupados en nuestro país, más de 500.000 de contratos indefinidos, ampliando las bajas de paternidad para avanzar en igualdad. Hemos hecho cosas muy importantes que quizás con el ruido y el trajín de estas dificultades parlamentarias no nos da tiempo a contar, a explicar, pero sin duda creo que ha sido muy positivo para la vida de la gente. Hoy, gracias a la aprobación de este decreto y al esfuerzo del Gobierno, pues mantenemos unas rebajas en el recibo de la luz muy importante para los españoles y las españolas. Mantenemos que mañana, cuando muchos trabajadores y trabajadoras se levanten a trabajar y tengan que coger sus vehículos, sigan pudiendo repostar con esos 20 céntimos de ahorro en la factura de la gasolina. Hemos hecho posible que aquellas personas más vulnerables que cobran el ingreso mínimo vital lo vean incrementado en un 15%. Que personas que no podían calentar sus hogares lo puedan hacer con el bono social. Creo que merece la pena. ¿Está cómodo el Gobierno con que haya sido Bildu quien les ha ayudado a sacar el decreto anticrisis? Mire, yo no oculto que este decreto, que es un decreto de respuesta a una guerra, no es un decreto normal, habitual, es la respuesta a una guerra que desde el primer momento el presidente del Gobierno dijo que si todos estábamos en la posición de que había que oponerse a esa invasión de Rusia a Ucrania, un país soberano, tendríamos que estar juntos en la respuesta económica, porque la guerra iba a traer consecuencias económicas a nuestro país y las estamos viviendo. Y hubiéramos deseado que en este decreto y en esta votación de hoy hubiera estado el principal partido de la oposición, pero oye, solo un mes el señor Feijóo al frente del Partido Popular y sigue siendo el mismo PP de Casado. Es que en un mes ha demostrado ya cuál es su papel para la oposición y ha demostrado ya de qué lado está. Está del lado de Vox y en contra de los intereses de España y de los españoles y las españolas. Le he preguntado por Bildu. ¿Han pactado algo con Bildu para que haya votado a favor hoy? No, le decía esto porque lleva razón. No quería eludir la respuesta, no, porque estaba pensando en que nosotros queríamos todos los apoyos y así los hemos pedido desde el principio. En estos momentos complicados que, como decía antes, implican no tener una mayoría parlamentaria, el Gobierno siempre ha mantenido la misma posición y es no con quién, sino para qué. Y si es para que mañana, cuando muchos trabajadores autónomos vayan a llenar el depósito de sus coches, puedan ahorrarse 7, 10, 15 euros de ese recibo de la gasolina, merece la pena. Por concretar, no hay nada pactado con Bildu a cambio de que hoy les haya sacado las castañas del fuego en una votación crucial. Ni ahora ni nunca. Nosotros hablamos de cada asunto con absoluta transparencia y claridad. ¿Hasta qué punto lo que ha hecho hoy Bildu ha sido darle a Esquerra la posibilidad o un colchón para que pudiera votar Esquerra en contra, expresar su cabreo por Pegasus sin consecuencias? Pues también hubiéramos deseado el apoyo de Esquerra Republicana a este decreto, porque también es importante para los catalanes y las catalanas y porque creo que debemos demostrar madurez democrática y separar las carpetas y los asuntos y que unos temas no impidan el desarrollo de otros. Hoy estábamos hablando de las cosas de comer. Estábamos hablando del recibo de la luz, del coste de la gasolina, de los hogares vulnerables, de los sectores que lo están pasando mal como consecuencia de esa guerra, de los transportistas, de los ganaderos, del sector lácteo, de los pescadores, de las cosas de comer. Y yo siempre he escuchado en mi casa que con las cosas de comer no se juega. ¿Salen muy tocadas las relaciones con Esquerra de esto? En este ámbito yo creo que ellos van a tener que responder no ante el Partido Socialista ni ante este gobierno, sino ante su propio electorado. Y es la segunda vez que ocurre. Ocurrió con la reforma laboral, que no fue apoyada por Esquerra Republicana, y lo hacen de nuevo.
Esto no impide que en otro contexto, en lo que tiene que ver con la cohesión territorial de este país, con la recuperación de la normalidad en las relaciones institucionales, también el Gobierno tiene clara su hoja de ruta. Y la hemos estado trabajando desde el primer momento. Y este Gobierno ha hecho y ha dado pasos muy importantes para esa reconciliación entre catalanes y de Cataluña con el conjunto de España. Y por tanto entendemos que no se puede echar tampoco todo ese esfuerzo por la borda, que conviene ciertamente que estos asuntos que hoy están sobre la mesa se avance sobre ellos. Hemos mostrado claramente cuál es nuestra posición y, por tanto, nosotros no vamos a echar ese trabajo y ese esfuerzo a la borda. Seguimos apostando por el diálogo, seguimos apostando por las relaciones normalizadas entre instituciones. El momento es de extraordinaria dificultad. Acabamos de pasar una crisis económica como consecuencia de la pandemia. Estamos abordando la crisis económica consecuencia de la guerra de Putin. Tenemos por delante la gestión inmensa de unos fondos europeos como nunca había conocido nuestro país en tan corto periodo de tiempo y donde una comunidad autónoma, un territorio como Cataluña no se puede quedar al margen. Usted ha citado la votación de la reforma laboral, Esquerra votó en contra, hoy el decreto, Esquerra ha votado en contra, las prórrogas del estado de alarma, Esquerra se desmarcó, Esquerra ha dejado de ser un socio fiable para el Gobierno. Bueno, nosotros en esa circunstancia de no contar con una mayoría parlamentaria, insisto, cada votación la peleamos, cada votación la trabajamos, pero además lo hacemos con la responsabilidad de saber que con cada votación estamos respondiendo a las necesidades de los españoles y de las españolas. No va a contestar, y yo puedo responder en la responsabilidad de los votos del Grupo Parlamentario Socialista, pero entiendo que Esquerra Republicana tendrá que responder ante sus votantes. Y por supuesto que entiendo que nos unen en el ámbito de las ideas, de la protección social, de la defensa de los sectores más desfavorecidos. Nos unen más cosas de las que nos separan, pero yo creo que cada vez, en atención a otras causas, están dejando de atender esa parte que conformaba su ideario político. Margarita Robles peligra como ministra. Es una ministra del Gobierno de España con una cartera muy importante, la cartera de defensa, una ministra muy querida por los españoles y las españolas y que está haciendo su trabajo como todos nosotros, ¿no? Dando lo mejor de nosotros mismos a la vocación de servicio público y dando lo mejor de nosotros para este país y para con los españoles y las españolas. ¿El presidente respalda su gestión y su respuesta al caso Pegasus? Si no fuera así, no sería ministra. ¿Cuál es la posición del Gobierno respecto a este caso? La que le hemos escuchado ayer mismo al presidente diciéndole a Rufián, esto lo vamos a investigar, o la de Margarita Robles diciendo, es que ¿qué tiene que hacer un Estado si alguien vulnera la Constitución? ¿Cuál es la posición del Gobierno? Porque son dos cosas distintas. Son maneras distintas de explicarlo, pero que yo condensaría en una muy clara, y es que este es un país democrático y de derecho. Y ante unas acusaciones de este tipo, lo primero que hay que hacer es aclarar los hechos, que es lo que desde el primer momento ha planteado el Gobierno. El Gobierno no tiene nada que ocultar. El Gobierno se somete al Estado del Derecho. El Gobierno tiene que respetar las normas y las leyes. Como consecuencia de ello, en algunos casos ni siquiera tenemos esa capacidad de defensa ante esas acusaciones. ¿Y qué es lo que ha ofrecido desde el primer momento el Gobierno? Aclararlo todo. Aclararlo en el ámbito parlamentario. Celebramos que hoy se haya constituido por fin esa comisión de secretos, conocida como Comisión de Secretos Oficiales. Vamos a hacerlo también y vamos a apoyar al Defensor del Pueblo en cuantas diligencias nos requiera para aclarar esas circunstancias. Estamos dispuestos a hacerlo, por supuesto, si un juez nos llama y en toda su extensión. Por tanto, lo que no podemos hacer en la responsabilidad que tenemos es poner en cuestión que España funciona como un Estado de Derecho. ¿Puede haber sucedido cosas dentro de la estructura del Estado sin que el Gobierno las conociera? Yo confío en el Estado de Derecho, en todas sus estructuras y, por tanto, tengo que defender esa posición porque realmente confío en las instituciones del Estado, en todas las instituciones del Estado. ¿Comparte con la ministra de Defensa que cuando se sepa lo que ha pasado aquí, habrá muchos de quienes denuncian que van a tener que callar? Tengo la plena confianza de que el Estado ha funcionado, que el Estado de Derecho ha funcionado y además, insisto, para tranquilidad de quienes nos escuchan, porque es verdad que hablamos de cosas muy importantes, de derechos fundamentales, de nuestros derechos y libertades, y el sentirlos amenazados o invadidos, es lógico que exista esa preocupación y, por tanto, lo que tiene que hacer el Gobierno es garantizar que eso no sucede y, en este caso, ponerse a disposición, como estamos haciendo, para que todo pueda ser aclarado. ¿Y el Gobierno puede garantizar que cualquier espionaje que haya habido se ha hecho con autorización judicial? El Gobierno garantiza que estamos en un Estado de Derecho y que, por tanto, no tenemos nada que ocultar y esa es la posición que mantenemos
y que estamos deseando además de que todos estos instrumentos, que como digo, hoy hemos dado un paso más con la Comisión de Secretos Oficiales, se pongan a trabajar para que efectivamente sepamos, si es que ocurrió, qué es lo que ha ocurrido. ¿Se plantea el gobierno en nombre del Estado pedir perdón a los políticos independentistas a los que supuestamente se les ha espiado su teléfono móvil? No puedo valorar suposiciones. Es que es algo muy grave. Si se hubiera producido, hablamos de vulneración de derechos y por tanto no me puedo manifestar sobre suposiciones de vulneración de derechos. Tiene que demostrarse que ha existido vulneración de derechos. Hoy hemos sabido, publicado en varios medios, que Elías Campo, el informático que redactó el informe técnico que reveló el espionaje, él mismo está siendo investigado en la Audiencia Nacional en la causa del Tsunami Democratic. ¿Le sorprende esto? Bueno, estando en investigación judicial, comprenderá también que sea prudente. Sin duda, Cataluña ha vivido tiempos duros, difíciles y complicados, que hubo que gestionar desde este Estado y por parte de este gobierno para recuperar esa normalidad. Y yo, por tanto, prefiero mirar al futuro de Cataluña y no quedarme en un pasado de Cataluña que enfrentaba a unos catalanes con otros, que enfrentaba a Cataluña con España. Yo prefiero la Cataluña de hoy, en la que nos miramos, en la que nos hablamos, en la que podemos avanzar. Mire, yo llevo tan solo 10 meses como ministra y en estos 10 meses me he reunido en 2 ocasiones en comisión bilateral con mi homóloga, la consejera de Presidencia de la Generalitat. Y hemos hablado de cosas importantes para la Generalitat, de becas, de transportes, de infraestructuras. Y yo creo que eso es lo que esperan los catalanes y los españoles de nosotros. ¿La mesa de diálogo descarrila por este asunto? Espero que no. Porque hemos hecho, como le decía antes, hemos hecho esfuerzos muy importantes, que además han sido valorados por los catalanes, que cuando se les ha preguntado en estudios de opinión, valoran que la situación hoy es distinta. Se palpa, se siente. Basta pisar Barcelona o cualquier otra zona de Cataluña para comprender que hoy la situación es distinta a cuando se quemaban contenedores y se incendiaban las calles. Hoy se ha recuperado paz social. Este gobierno ha trabajado para que esta cuestión, que era un conflicto político, no fuera judicializado, para que lo abordáramos desde el ámbito de la política. Y creo que eso es un aval y un mérito que se nos reconoce por la sociedad catalana y que es una credencial que tenemos en este momento. ¿Cree que ha habido un intento expreso de desestabilización del gobierno usando este asunto de Pegasus? ¿Hacia el gobierno de España o en el gobierno de Cataluña? Hacia el gobierno de España. No puedo opinar sobre esa circunstancia porque tenía también ponernos en suposiciones, ¿no? Yo creo que el gobierno de España ha demostrado una fortaleza a prueba de todos los desafíos que se pudieran poner por delante. Es una legislatura que empieza con minoría en un gobierno de coalición. Al gobierno le toca gestionar la mayor crisis sanitaria desde la guerra civil. Dimos una respuesta económica que ha conseguido salvar a miles y miles de trabajadores y de trabajadoras, como fue ese mecanismo de los ERTE. Fuimos a liderar nuestra salida de la crisis de modo distinto a la Unión Europea. Logramos esos fondos de recuperación que estamos desplegando por todos los territorios. Cuando estábamos saliendo de esa, hemos estado y estamos inmersos en una crisis con consecuencias económicas y energéticas. Volvemos a liderar una posición distinta en la Unión Europea. La noticia del día de ayer es una muy buena noticia para los hogares españoles. Este gobierno ha logrado no solo salvar la circunstancia y amortiguar el precio de la electricidad ahora, en este momento, sino que se haga durante un año, es decir, que salvamos también el próximo invierno de estos precios elevados y abusivos de la energía ante un mercado mal regulado desde el punto de vista de los españoles. Por tanto, creo que la fortaleza ha quedado constatada, sobre todo ante la adversidad. Así que vamos a seguir peleando porque aún nos quedan algunas cosas importantes en las que avanzar y algunos proyectos importantes que desarrollar, fundamentalmente la expectativa puesta en la transformación de la industria de nuestro país, de avances en el ámbito de la sostenibilidad, avanzar en cohesión social, acabar con la brecha salarial de las mujeres, evitar la pobreza infantil, en fin, tantos retos que es lo que realmente motiva al gobierno. Ministra, vamos ahora a esos temas, pero no me esquive la pregunta sobre Pegasus. Y por cerrar este capítulo, ¿el gobierno está preocupado por lo que se ha conocido? ¿Lo considera sobredimensionado? ¿Consideran que la información que publica el New Yorker es incorrecta, incompleta, completa? ¿Qué valoración completa hace el gobierno de este asunto? Bueno, el gobierno sobre todo quiere que se aclare el asunto. Y por tanto podremos emitir opinión cuando tengamos claridad sobre el asunto. El otro día lo compartía con sus colegas en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros. Mire, es que el gobierno, aunque quisiera,
no puede pronunciarse al respecto, porque esto lo prohíbe la ley. Porque estamos hablando de temas que afectan a la seguridad nacional de nuestro país y por eso están protegidos y existen canales distintos. Y por tanto yo no le puedo decir más de lo que le estoy diciendo ni a usted ni a los españoles. Dígame si al gobierno le consta que los Mossos d'Esquadra hayan tenido o hayan intentado tener Pegasus, que es algo que insinuó ayer el Ministerio de Defensa. Insisto, sobre temas de seguridad nacional no debo ni puedo, por cuestiones de cumplimiento de legalidad, porque el gobierno también en un Estado de Derecho se somete a la ley, hacer esas consideraciones. Pero es que además le diré, eso no es lo que a mí me interesa de Cataluña. A mí me interesa el progreso de Cataluña. En el ámbito de mis competencias habré logrado avanzar en las relaciones institucionales, poderme entender con la consejera de Presidencia y hacer un traspaso, como hicimos el traspaso en materia de becas. Hacía 10 años que no se producía un traspaso de competencias con la Generalitat. Creo que eso es lo relevante para avanzar en democracia, para avanzar en la autonomía de Cataluña y para que todos nos sintamos mejor en la vida que compartimos en nuestro país. Ministra, ha hablado antes de la rebaja del precio del gas, que va a afectar a una rebaja del precio de la luz, porque va a dejar de, digamos, contagiar el gas, los precios altísimos a la factura de la electricidad. Han sido muy duras las presiones de las eléctricas. En público hemos escuchado algunas, en privado. ¿Esa risa qué quiere decir? No, porque como lo han hecho público no hace falta casi que lo confirme, ¿no? Es evidente. Es normal. Las empresas defienden el interés empresarial y el gobierno defiende a los españoles y a las españolas. Y es normal que los intereses no sean los mismos. Por tanto, sí, claro, es que estamos hablando de intervenir en los beneficios de sectores que son estratégicos, sectores que tienen que ver con los servicios básicos que utilizamos todos cada día, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a la cama, que es la electricidad, la energía. Y yo creo que el gobierno ha hecho lo correcto, que además lo ha hecho cuando parecía imposible. Yo creo que el presidente Sánchez lo ha vuelto a hacer, ¿no? Cuando habló en la primera ocasión de aquellos fondos Marshall, hubo quien se reía de la propuesta y lo conseguimos y lo estamos haciendo. Cuando el presidente Sánchez hace 9 meses, porque esto es verdad que es algo que acusa la oposición, no, es que esto no solo es consecuencia de la guerra, claro que no. Hace ya 8 meses que nosotros este tema lo llevamos al Consejo Europeo porque estábamos evidenciando que esta mala regulación del coste de la energía en el mercado mayorista estaba trayendo un perjuicio muy grave para las familias, que estaban soportando un precio de la factura eléctrica, en algunos casos, que ponía en riesgo las propias economías domésticas. Y, por tanto, había que intervenir. Y hicimos los primeros planteamientos. Después el presidente se estuvo reuniendo con todos los países. Algunos no apoyaron la propuesta de nuestro país. Y hoy se evidencia que esa dependencia del gas, en este caso para algunos países, del gas ruso, estaba trayendo pues que estemos atados de pies en manos a esa circunstancia y que eso tenga repercusión en las economías de los estados. Alemania, que es uno de los países que no quiso apoyar la propuesta del presidente Sánchez, hoy el canciller Scholz les ha dicho a sus ciudadanos: prepárense porque igual nos corta el gas Rusia. Por eso digo que hemos conseguido lo que parecía imposible y estamos consiguiendo que esa posición de país que estamos liderando, de una forma distinta de planificar la energía, apostando por una soberanía energética de nuestro país, con unas energías renovables, pues esté también teniendo sus consecuencias. Yo creo que lo que el presidente Sánchez ha planteado tiene toda su lógica y es que no nos podemos quedar en lo pequeño de los estados, sino que tenemos que abordar la cuestión energética también en el marco europeo. Desde la Unión hemos dado un primer paso que celebramos porque es bueno para los españoles y para los portugueses, pero no será el último. Hay que seguir dando la batalla. Ministra, le preguntaba por las presiones. Cuando uno está dentro del gobierno ve que las presiones son más duras de lo que se imaginaba por parte del poder económico. Bueno, lamentablemente, usted lo acaba de decir, lo económico sigue siendo un poder. Y después estamos los que creemos que la política debe ser un poder, el poder de la ciudadanía. Y yo trabajo cada día con ese convencimiento de saber que estoy aquí para representar otros intereses que no son los de la economía, sino los de la gente corriente que no tiene otra fuerza que la defensa que nosotros, cuando ellos han depositado en nosotros la confianza, podemos hacer de sus intereses. ¿Y hoy, a día de hoy, quién tiene más poder real? ¿El poder institucional o el poder económico? Bueno, esta ha sido una pelea clásica, si lo vemos en términos de energía, sin duda, el poder público. Hablando de energía, ¿le preocupa al gobierno que Argelia pueda cancelar los contratos de gas a raíz de la reapertura del gasoducto que va de España a Marruecos? Ha dicho Argelia: como veamos una gota de gas llevado de Argelia a España y que va después de España a Marruecos, cortamos. ¿Le preocupa eso al gobierno? Bueno, se da la circunstancia que España tiene
intereses y relaciones con dos países como son Argelia y Marruecos importantes en nuestras relaciones comerciales, en nuestras relaciones de vecindad. Es muy importante, sobre todo en la incertidumbre que genera estas cuestiones de la energía en la ciudadanía, poner en evidencia que efectivamente el Gobierno tiene la garantía de que se van a cumplir los contratos, y ofrecemos también esa garantía de cumplimiento del contrato y, por tanto, no va a haber ningún problema con el suministro del gas de Argelia. Lo ha dicho absolutamente claro en el día de hoy la vicepresidenta tercera y ministra de Transición: ni una sola molécula del gas de Argelia irá a Marruecos. Pero también tenemos un compromiso con un país vecino con muchas implicaciones económicas, sociales y políticas, incluso de seguridad, con España, con el que queremos tejer alianzas, y también vamos a trabajar con ellos en el marco de la energía. ¿Tan poderoso es Marruecos? Bueno, nosotros creemos que tiene una influencia clara en la cercanía física con nuestro territorio, que es un socio y un país vecino con el que debemos tejer buenas relaciones, que tiene, no se oculta, implicaciones muy importantes en cuestiones marítimas, en cuestiones de transacciones, en cuestión de frontera, y nosotros queremos tener unas buenas relaciones. Eso es lo que hemos forjado en interés del conjunto de España, pero también en interés de territorios tan importantes para nosotros como Andalucía, como Ceuta, Melilla o Canarias. ¿Han amortizado el episodio de erosión política que les ha generado el asunto del Sáhara? ¿Se han dejado pelos en la gatera? Sí, es un asunto complicado. Todos tenemos lazos emocionales con el pueblo saharaui, en el ámbito de la familia socialista muchos, pero nosotros tenemos la responsabilidad ahora de defender el interés de España, y lo que está defendiendo el Gobierno es que efectivamente al pueblo saharaui y a esas circunstancias se le dé una solución política en el ámbito de las Naciones Unidas y de manera mutuamente aceptable por todas las partes. Y yo creo que hay que trabajar en esa solución. Es un conflicto que lleva mucho tiempo. Mire, yo mi etapa de juventud estuve allí en los campamentos, he tenido en mi casa a niños acogidos, y realmente es un conflicto que lleva muchos años encallado. Y lo que no podemos hacer tampoco desde la política es mirar a otro lado y esperar otros 40 años. Creo que, por el contrario, hay que instar a las partes a que lleguen a un acuerdo y a que ofrezcan una solución a ese pueblo que durante más de 40 años se encuentran a la luz de las estrellas. ¿Y cree que el Gobierno ha comunicado bien este asunto? ¿Lo ha explicado bien? Bueno, todo lo bien que se pueden explicar las relaciones diplomáticas y de asuntos exteriores. ¿Hay partes oscuras que no se pueden explicar? Bueno, es que en diplomacia las palabras son importantes, y hasta que se forjan los acuerdos es importante la prudencia. ¿Qué opina de que Vox haya oficializado esta tarde que presenta a Macarena Olona como candidata a las elecciones andaluzas? ¿Qué le digo? Mire, yo lo que espero es que en Andalucía los andaluces y las andaluzas hagan una reflexión importante, y es que no dejen ni una ventana abierta. Porque cuando la ventana se queda abierta, ya hemos visto de qué lado está el Partido Popular. Y es en abrazar a la ultraderecha, en abrazar a Vox. Por tanto, no hay que dar oportunidad, y yo lo que espero es que el Partido Socialista, que ha sido una referencia en Andalucía, sea esa garantía para evitar que el señor Moreno Bonilla se abrace a Vox como lo hiciera en su momento Mañueco cuando ha tenido que conformar gobierno. Porque es un ataque no solamente a nuestro modo de convivencia, sino a los avances que hemos protagonizado, que hemos compartido, y que lo ha logrado no solamente el impulso político de quienes creemos en los derechos de las mujeres o en quienes creemos en la importancia, por ejemplo, de la libertad de expresión. Estos partidos cuestionan posicionamientos políticos distintos, cuestionan a los medios de comunicación, por supuesto ponen en cuestión los derechos de las mujeres, confunden la realidad y quieren interpretar la violencia en las familias como la violencia que ha matado ya a más de 1000 mujeres en todo este tiempo que llevamos con registros. Por tanto, estamos hablando de cuestiones muy, muy importantes, y yo espero que los andaluces y las andaluzas hagan esa reflexión en las urnas para no arrepentirse al día siguiente. Mañana va a dimitir Feijóo como presidente de la Xunta de Galicia. Para el Gobierno, tener al frente del PP a Feijóo es un escenario mejor que tener a Casado. ¿Es indiferente, honestamente? Creo que ha pasado un mes y no hemos notado el cambio. Ha tenido 2 oportunidades de oro. Una, la conformación de ese gobierno en Castilla y León. Y otra, esta misma mañana en el Congreso de los Diputados. Incluso desde un punto de vista de estrategia política, si de verdad quiere que los españoles se crean que esto es un cambio, tendría que haber votado de forma distinta a lo que lo hubiera hecho Casado. Y ha votado exactamente igual. Ha votado que no
a bajar el precio de la gasolina y la luz, como Casado votó hace un tiempo no al incremento de las pensiones, como votó hace un tiempo no a la reforma laboral. Por tanto, ha votado igual que Casado. ¿Ustedes hacen algo de autocrítica de cómo debe ser la relación del gobierno con el principal partido de la oposición? ¿Todo es culpa del PP? No, yo no he dicho eso. He dicho que este es el mismo PP de antes. Y al gobierno le gustaría, y estamos haciendo esfuerzos, poder entendernos en asuntos importantes, que fue lo que ofreció el presidente del gobierno, en los grandes consensos, entendernos con el principal partido de la oposición. Hace tres o 4 semanas que intentamos esos acuerdos, consensos básicos que ya cuentan con una mayoría parlamentaria, donde todavía no se han pronunciado, pero es que hay otros que es que no son aceptables su cumplimiento, ¿no? Es que se trata de cumplimiento constitucional y se están negando a hacerlo. Me está hablando del Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo. Entre otros. ¿Para cuándo la renovación? Pues estamos esperando noticias. Noticias tienen, ¿no? El nombre de Esteban González Pons, que va a ser quien lo negocie. Sí, pero no hemos avanzado en la negociación. ¿No ha habido llamada? Hablaron, los equipos hablaron, pero no ha habido avances y los avances serán discretos para intentar llegar a un acuerdo, porque de verdad nos interesa avanzar en algunos asuntos. Les hablo de pero les hablo de reformas constitucionales como el reconocimiento de las personas con discapacidad. El PP se salió del pacto antitransfugismo y queremos que vuelva. Estamos hablando de políticas de ciberseguridad, estamos hablando de la política exterior, estamos hablando de la respuesta energética que queremos defender de la posición de nuestro país. Y sería bueno que en algunos asuntos nos pusiéramos de acuerdo. Mire, le digo más, sería bueno para el gobierno, para el país, pero muy bueno para el Partido Popular, porque si no al final es que se les va a confundir mucho con lo que tienen a su derecha. Me llamó la atención un párrafo de la carta que ayer envió la ministra María Jesús, me va a salir el apellido, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, a Juan Bravo, el nuevo responsable económico del Partido Popular. Es el último párrafo que dice: como te comenté ayer, este gobierno está convencido de que un pacto entre las dos formaciones políticas sobre elementos nucleares que afectan a la ciudadanía sería una forma eficaz de ejercer la política y por tanto mostrar la utilidad de la representación que nos han otorgado los ciudadanos. Te reitero que el gobierno sigue con la mano tendida al Partido Popular para llegar a acuerdos que favorezcan a la ciudadanía y al conjunto del país. Dice, como viene haciendo desde el inicio de la legislatura. ¿Hay un intento del gobierno por acercarse o por llegar a un mayor grado de acuerdo con el Partido Popular en esta segunda fase de la legislatura, en esta segunda mitad de la legislatura? Yo espero que sí. Además es que han sucedido cosas tan graves y es una pena que no se haya dado esa respuesta, pero el gobierno lo va a seguir intentando. Porque además habrá cuestiones que si no es con el Partido Popular en aras a la estabilidad y al entendimiento de la mayoría social de nuestro país, no se puede o no se debe hacer. Pienso en una política fiscal de verdad justa que pueda tener una vinculación con la financiación autonómica. La financiación autonómica queda ya relegada para la legislatura que viene. Bueno, salvo que pudiéramos llegar a un acuerdo, porque si estamos defendiendo posiciones distintas y no logramos conformar mayorías parlamentarias, no podremos hacerlo. Pero eso va a ser así para toda la vida. Bueno, no, porque nos vamos a resignar. No sé, lo mismo me dijeron hace 2 años. Esta legislatura sí, y esta legislatura no. Pero no hemos dejado de intentarlo. Y ya hemos conseguido cosas muy importantes. Ministra, como portavoz, ¿sufre o disfruta? Bueno, yo creo que en muchas ocasiones disfruto de saber que estamos cambiando este país, disfruto de las decisiones importantes que sé que cambian y transforman la vida de la gente. Pienso en esos becarios a los que estamos llegando por un esfuerzo presupuestario como nunca antes había ocurrido en nuestro país, en esos investigadores a los que hemos dignificado en su trabajo. Pienso en las mujeres a las que atendemos para los avances en igualdad, para luchar contra esa brecha de género que ya hemos logrado reducir. Pienso en la felicidad de esos trabajadores que ahora, en lugar de tener ese contrato precario, tienen cierta tranquilidad con un contrato indefinido y todo eso me hace feliz. Por eso estoy en política. A mí de escucharlo, ministra, me encantaría irme cada noche después del programa tan satisfecho de mi trabajo. Quiero decir, hay días que me torturo mucho de lo no conseguido. Hombre, yo también, pero prefiero siempre ver la parte positiva para seguir avanzando, ¿no? Sí, hay días que si haces un análisis negativo, yo hago siempre, voy a contar una cosa personal, no pasa nada, ¿no? A estas horas creo que no, no se escucha poca gente hasta ahora. Pues yo siempre antes de irme a dormir tengo la costumbre, cuando estoy en casa, ahora cuando llegue seguro que ya están dormidos, de hacer un trabajo con mis hijos, que es lo mejor y lo peor del día. Siempre decimos lo peor y terminamos con lo mejor.
y trato de hacerlo también en mi dedicación pública, porque lo mejor me motivará mañana a seguir intentando hacerlo mejor. ¿Nos estarán escuchando? No, ya no. Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial, portavoz del Gobierno. Gracias, buenas noches. Un placer, muchas gracias. Abrimos a esta hora la mesa del análisis, desplegamos a esta hora la mesa del análisis de Hora 25 con Lucía Méndez. Buenas noches, Lucía. Hola, Aimar, buenas noches. José Antonio Zarzalejos, ¿cómo estás, José Antonio? Muy bien, gracias, Aimar. Buenas noches. Jesús Maraña, muy buenas noches. Maraña. Hola, buenas noches. Quiero escuchar vuestro análisis sobre cómo ha conseguido hoy el Gobierno aprobar el decreto de las medidas anticrisis y de la lectura que acaba de hacer aquí la ministra portavoz. Maraña, empiezo por ti. Bueno, respecto a la votación del Congreso, teniendo en cuenta que ya veníamos con la tensión, con el suspense, con la incertidumbre de que se afrontaba otra votación del estilo o del riesgo de la que se produjo con la reforma laboral, ¿no? En ese sentido, y a pesar de que es evidente que ha costado y que al Gobierno le ha costado conseguir el apoyo suficiente, si se ve desde otra óptica, la cuestión es que ha salido por mayoría absoluta. Es decir, ha salido dentro de la holgura que puede haber en un Parlamento fragmentado como está el Parlamento actual, ¿no? Y eso sí, con unos apoyos que, a mi juicio, demuestran que a menudo, y eso es lo que a mí me parece más, más triste o más preocupante del asunto, unos apoyos y unos rechazos sobre todo, ¿no?, que tienen que ver con otras cosas al margen de lo que en realidad se votaba, ¿no? Es decir, pasaba en ese sentido un poco como con la reforma laboral, pero en este caso era evidente. Aquello del bolero, ¿no?, de lo que pudo haber sido y no fue, en política, como en otras facetas de la vida, no sirve para nada. Pero si uno se pone en la composición del lugar, ¿no?, de decir, si se hubiera rechazado hoy el decreto, ¿qué pasaría mañana por la mañana, ¿no?, con muchísima gente en este país respecto a los descuentos en los carburantes, al ingreso mínimo vital, a un montón de cosas? Dicho esto, y que eso es lo que me parece que importa a más gente, luego, evidentemente, desde el punto de vista político, esto tiene mucha lectura de letra pequeña y mucho que analizar de cara a lo que queda de legislatura, ¿no? Y, por supuesto, a la hora de solucionar otros temas que han surgido por el camino. No sabemos todavía, siquiera, si con toda una carga intencional política, me refiero al asunto Pegasus, digo el momento en el que estalla, o no. Pero la cuestión es que esos asuntos se cruzan y complican mucho la legislatura. Dicho esto, ha salido adelante y además algo que creo que ponemos poco el foco sobre ello. Ha salido adelante y tiene recorrido. Es decir, que aparte de lo que ya está aprobado y ya está ejecutándose, hay posibilidades de mejorar, de enmendar, de añadir. En ese sentido, nadie que diga es que no me escuchan y no hay nada que hacer, el propio trámite legislativo y parlamentario creo que permite seguir aportando a quien quiera aportar. Zarzalejos. Creo que estábamos prácticamente seguros, convencidos, de que la noticia no consistía en que el decreto iba a ser convalidado o no, sino cómo iba a ser convalidado. Y desde ese punto de vista, pues yo diría que es de la peor manera posible, porque lo ha hecho posible esa convalidación Bildu. Y Bildu es una coalición que está coordinada por Arnaldo Otegi, exmiembro de ETA y todavía con causa pendiente en la justicia. Y además el núcleo duro de esa coalición es Sortu. Y en Sortu el encargado de estrategia es Daniel Pla, el último jefe de ETA. Por lo tanto, aunque solo sea por razones biográficas, teniendo en cuenta además que Merche Izpurua, condenada en los años 80 por enaltecimiento del terrorismo y que señaló a compañeros periodistas desde Egin y que acaba de ser designada también para la Comisión de Fondos Reservados y Secretos Oficiales, pues me parece deplorable
deplorable la forma en la que se ha aprobado. Dicho esto, pues el análisis está concluido, porque el Gobierno no ha sido capaz de que sus otros socios de la llamada mayoría de investidura pues separasen el tema de las escuchas, de supuestas escuchas del CNI, de un tema que nada tenía que ver, que en este caso era un decreto anticrisis. Y lamentable también que en unas circunstancias como estas ni una sola de las medidas que le pedía la oposición del Partido Popular, articuladas en un, digamos, documento amplio y detallado, que ni una sola se las haya querido garantizar el Gobierno. Bastaba simplemente con una, probablemente la deflación de las tarifas del impuesto de la renta de las personas físicas a partir de 40.000 euros para abajo, es decir, rentas medias y rentas bajas. Que, ojo, la deflación, como muy bien explicaba nuestro compañero y maestro en estos temas, Mariano Guindal, en el diario La Vanguardia, no implican bajar los impuestos, sino simplemente no subirlos, porque si no se deflacta el impuesto, con el efecto de la inflación implica un incremento. Pues bien, de las varias medidas que se le habían propuesto, bastaba con que una o dos hubiesen sido asumidas para tener la abstención o el voto positivo del Partido Popular. Pero esta no ha sido en ningún momento la opción del Partido Socialista, porque aquí lo que hay que entender muy bien es que las medidas que planteaba el Partido Popular, alguna de ellas, desde luego no eran incompatibles con mantener absolutamente todas las que están en el decreto ley hoy convalidado. Lucía. Bueno, yo creo que este tipo de episodios, que desde luego por supuesto que recuerda al de la reforma laboral, este tipo de episodios en general son un desgaste para la política y un desgaste para el Gobierno. Es decir, las victorias estas que se consiguen in extremis y, en fin, con votaciones raras, con socios haciendo cosas que no se entienden, con parte del Gobierno riéndole, en fin, todo esto verdaderamente es un espectáculo que desde el punto de vista del ciudadano no dice nada bueno para el Gobierno. Y además hay que añadir otra cosa de fondo que a mí me parece imprescindible añadir, que es que en la democracia parlamentaria española se está produciendo una perversión en el sentido de que los grupos parlamentarios no votan por el contenido de las iniciativas. Sus razones para el voto son razones que están fuera de la Cámara, o que son razones morales, o que son razones de darle la lección al Gobierno, de darle un escarmiento, de que no voto porque hay un presunto espionaje que me han hecho. Tumbarle la agenda legislativa al PSOE, que es el único lenguaje que claro, conoce, en ya, palabras de Gabriel Rufián. Claro, pero esto, en fin, que esto es una perversión de la democracia. No solo se recela que lo hace, es decir, por ejemplo, el Partido Popular, pues, el Partido Popular no vota nada de lo que trae el Gobierno. Y que yo estoy de acuerdo con que a lo mejor se podrían haber incorporado algunas de las propuestas de Feijóo, pero no sé si es algo malo que se bajen unos céntimos la gasolina. No sé por qué eso tiene que ser malo. O no tiene que ser. Nadie ha dicho que sea malo. No, digo, no sé por qué eso no es votable. O sea, no sé. Al margen de que tú puedas añadir algo a cambio de. No sé por qué no se tiene que votar eso. Porque es malo eso. Que lo digan. Es decir, es que el problema es que los grupos en el Congreso no debaten sobre el fondo de los asuntos, ni votan sobre el fondo de los asuntos, votan por otras razones. Y aquí también añado otra cosa, que es un poco por lo que ha comentado José Antonio, que hay mucha gente que opina efectivamente eso, y hay mucha gente que considera que pactar con Bildu es inmoral. O sea, que tiene reparos
de tipo moral, no de tipo político, sino de tipo moral, por pactar con un partido que, como ha dicho José Antonio, tenía los lazos que tenía con la organización terrorista. ¿Tú lo consideras? ¿Hay problema ético, moral en 2022 en contar con Bildu para una votación como la de hoy? Yo creo que el exceso de moral en la política, de moral no de ética, sino de moral en este sentido, no conduce a ningún sitio. Los grupos parlamentarios, todos, no voy a establecer comparaciones, ¿vale? No las voy a establecer porque no me gustan, pero todos los grupos parlamentarios que están en la Cámara son partidos legales, con derecho al voto en todos los parlamentos. Por tanto, Bildu tiene derecho a votar los asuntos sociales, económicos, políticos, como cualquier otro grupo parlamentario. Y tiene el derecho a negociar en el Parlamento, porque esto es política. Esto es política, el Parlamento es política, el Parlamento no es yo moralmente te rechazo y por tanto no acepto que tú puedas votar o que tú puedas negociar un proyecto de ley que no tiene nada que ver, o sea, otra cosa distinta es que me dijeras, no, es que hemos cambiado cromos de un tema por otro, no, es que no este es el caso, quiero decir, Bildu ha votado esto porque ha dicho que quiere que estas medidas para mejorar, para paliar las consecuencias negativas de la subida de precios como consecuencia de la guerra de Ucrania, a ellos les parece que es su responsabilidad. Y esto, es decir, es un argumento irrebatible. ¿Por qué no van a poder hacerlo? Esto a mí me parece que es así. Otra cosa distinta también es que de vez en cuando hay que hacer memoria, y hace un mes el presidente del gobierno abrió una negociación con los grupos políticos para un acuerdo de país. Ese acuerdo de país ha quedado reducido a que el gobierno ha salvado su decreto con los votos de Bildu. Esto, políticamente, sin duda, es un desgaste más para el gobierno. Esto me parece claro, que estos episodios no favorecen nada, ni a la política ni al gobierno. Bueno, yo insisto que no solo con los 5 votos de Bildu, sino 176 votos, que es una mayoría absoluta, que tiene la misma legitimidad parlamentaria que cualquier otra votación en la que se produzca ese resultado. Yo coincido con Lucía, no ahora, sino de siempre, en la defensa de la legitimidad de la representación parlamentaria, porque si empezamos por negar la legitimidad de esa representación, ahí sí que estamos deslegitimando el propio sistema. Otra cuestión es que con absoluta libertad nos puede parecer, desde el punto de vista moral, ético, etcétera, todo lo que se quiera. Pero estamos hablando del ejercicio de representación parlamentaria y la votación. Hoy no solo Bildu, que yo creo que la portavoz ha explicado muy bien eso, es que no es la única, también los portavoces del PNV o de Más País o de otros grupos parlamentarios han explicado, oiga, me parece impresentable lo que ha ocurrido con Pegasus y necesitamos toda la explicación detallada de qué ha pasado aquí, pero lo que estamos votando hoy no es eso. Y a mí me parece que en política lo que la ciudadanía, no quiero yo hablar en nombre de ninguna representación, por supuesto, ¿no? Pero intuyo y creo que si hacemos caso también del pronunciamiento que todos hacemos vía urnas y también en los sondeos o las encuestas más rigurosas, la ciudadanía lo que quiere es eficacia a la hora de solucionar problemas. Y no estamos hablando de cualquier situación, digamos, rutinaria. Es que a veces se nos olvida que venimos de una pandemia, seguimos en pospandemia y afrontamos las consecuencias de una guerra. Y hay que tomar soluciones urgentes, excepcionales. Y bien, yo ahí respeto y ya entramos en la discusión de quién puso más o quién puso menos a la hora de negociar entre las principales fuerzas políticas la votación de hoy. Pero sí quiero decir una cosa, no muchos minutos antes de la votación, la impresión que se trasladaba desde el propio PP, y tengo colegas aquí que me corregirán si no es así, era más cercana a la abstención que al no. Y se produjo el no, o se ordenó el no, cuando se supo que Bildu votaba sí. Y eso tiene poco que ver también con lo que es el contenido de lo que se votaba en el Congreso hoy. Zarzalejos. Habéis hablado del tema de la legitimidad, y aquí no estamos hablando del tema de la legitimidad, porque si hablamos del tema de la legitimidad, la propia ministra a la que Aimar acaba de entrevistar reprocha al Partido Popular
se supone que desde el punto de vista ético o desde el punto de vista moral, ha dicho textualmente que se abraza a Vox. Vox, al que Bildu, entre otros partidos, propugna que se le haga un cordón sanitario, también representa legítimamente a millones de ciudadanos españoles. Sí, sí. Y quiero recordar que el Tribunal Constitucional acaba de tumbar el cordón sanitario del Parlamento Vasco, votado por Bildu y por el Partido Nacionalista Vasco, al único parlamentario vasco de Vox. Por lo tanto, no vayamos de ingenuos. Aquí no se niega la legitimidad representativa. Perdona, pero bueno, pero es que aquí estamos hablando de política. Claro. Y cuando se habla de política, damos por supuesto unos principios democráticos, como es no discutir la legitimidad institucional democrática de la elección de los miembros del Congreso de los Diputados y de los senadores y de los miembros de las asambleas. Pero estaremos de acuerdo en que llevamos una legislatura escuchando la deslegitimación del propio gobierno de la nación, yo no te la he oído a ti ni tú me la has oído a mí. Claro, por eso discuto, no discuto lo que dices tú, sino probablemente veces, ¿no? hemos escuchado eso y lo contrario, hemos escuchado de todo, pero en lo que estamos en este momento discutiendo es que, dando por supuesta la legitimidad de todos, aquí tenemos unas dobles varas de medir. O sea, si yo opongo, como acabo de oponer, un reparo de carácter no en cuanto a la legitimidad, sino en cuanto a la ética cívica en relación con lo que a mí me suscita un partido que dice que rechaza pero no condena los atentados de ETA, pues me parece que es una opción desde el punto de vista ciudadano perfectamente legítima. Lucía, yo no discuto que estén legítimamente en el Parlamento. Yo objeto, porque lo que se está es pidiendo una opinión, en este caso personal, hago esa tacha de carácter moral. De la misma manera que la señora ministra que nos ha precedido ha reprochado al Partido Popular que se entiende con Vox. Venga, Lucía. Exactamente igual. Yo, por aclarar, quiero decir, no he querido añadirlo porque ya en otras ocasiones en este mismo programa he tenido ocasión de posicionarme contundentemente en contra del cordón sanitario sobre Vox y a favor de que el Partido Popular tiene la misma legitimidad que cualquiera para pactar con cualquier otro partido en el caso de Vox. Por tanto, todo lo que he dicho de Bildu es aplicable a Vox. No me gusta cuando hablo de uno hablar de otro, porque yo sé que no es en fin, que no hay que mezclar las cosas, es decir, que hay que hablar de cada cosa cuando suceda, y que hay gente que se molesta porque le compares con uno o le compares con otro, y yo entiendo eso. Por eso, cuando tengo que hablar de uno, no hablo de otro. O sea, tan mal me parece lo que hacen los que dicen que no se puede pactar con Bildu la bajada de 10 céntimos en las gasolinas, como los que dicen que el PP se abraza a la ultraderecha y punto más o menos, que es de ultraderecha porque haya un gobierno autonómico que haya tenido que pactar por razones políticas para evitar unas elecciones. Es decir, que en esto yo lo tengo claro. Yo creo que el exceso de criterios morales y de conceptos morales en la política española yo no he hablado de criterios morales. No, yo lo digo, no te digo a ti, no te digo a ti. Es que una cuestión es ética y de cívica. No, claro, pero me refiero, que José Antonio, que lo que digo es que creo que en la política española hay demasiados debates que tienen que ver con criterios morales y no estrictamente políticos. Eso es lo que digo. No que lo digas tú, sino que lo observo en el discurso, en el debate, en las intervenciones parlamentarias, en la retórica, en la oratoria. También muy propio de estos momentos en los que la emocionalidad y las emociones están más de moda, digamos, que las objetividades, ¿no? Bueno, a mí me parece que a menudo se identifica la coincidencia en el voto con pactos, que son cosas distintas, ¿eh? Y en un Parlamento
no se puede rechazar ni hay ningún motivo para que haya coincidencias de voto, y de hecho las hay en el Parlamento Nacional, autonómicos, etcétera, todos los días, entre gente que probablemente no se entiende ni para tomar un café, probablemente, pero se produce. Segundo, yo nunca he defendido un cordón sanitario, de hecho prefiero siempre llamarlo cordón democrático, y no es lo mismo hablar de lo que comentaba, de la legitimidad de voto en el Parlamento, de representación, y a partir de ahí, por supuesto, es que sería coartar la libertad de miles o de millones de personas. Entonces, desde el punto de vista democrático, eso no tiene un pase. Y otra cuestión es rechazar o no el compartir gobierno con determinadas fuerzas. Y ahí voy más allá de lo que pueden ser criterios cívicos o morales. Es que ahí sí que yo estoy de acuerdo en que no se puede meter todo en la misma coctelera, porque no es lo mismo partidos a los que se les puede reprochar no haber llegado lo suficientemente lejos en la condena de actos del pasado, que quienes, por ejemplo, proponen ilegalizar partidos políticos o que proponen regresión en derechos de determinados colectivos, sean homosexuales, sean inmigrantes, sean mujeres, etcétera, etcétera. No es lo mismo. Y por lo tanto yo sí lo distingo, quiero distinguirlo. Y eso no tiene nada que ver con que me parece que en un Parlamento, cuando se abre la sesión y se votan determinados contenidos representando a la ciudadanía, me parece que la prioridad debería ser para todos los que tienen esa legitimidad, votar sobre esos contenidos y no utilizar otros asuntos que vienen al caso para los intereses partidistas para no votar exactamente lo que interesa en ese momento a la ciudadanía o al país. Y eso es responsabilidad de cada partido, de cada representación, y es menester que los ciudadanos tomemos nota y actuemos en consecuencia. José Antonio. Bien, no tengo mayores objeciones a lo que dice Jesús Maraña, pero la cuestión es que en política, sin discutir los fundamentos democráticos, que además el debate democrático no tiene que ser un debate a cara de perro, no tiene que ser un debate, digamos, a primera sangre, como una especie de esgrima. Tiene que ser un debate dialéctico en el que uno exponga razones, pero las razones no son solamente unas razones tasadas. Hay también razones emocionales, hay también razones de carácter ético y cívico, hay razones de oportunidad, hay razones de imagen, hay razones de consenso conveniente cara a un escenario internacional y a una fiabilidad respecto de nuestros socios en la Unión Europea y el corte mayoritario ideológico que tienen esos gobiernos aliados y socios. Es decir, hay una serie amplísima de razones que en un debate como el que estamos manteniendo se tiene que poner encima de la mesa, y yo simplemente lo que hago es poner también otros razonamientos encima de la mesa que me llevan a la conclusión de que la peor de las hipótesis que se podían producir se ha producido, y es que sean los 5 votos de EH Bildu, de 10 grupos parlamentarios, de los que hay en la Cámara, los que hayan convalidado el decreto ley. ¿Esto qué crítica me suscita del gobierno? Pues la crítica que le hacen sus propios socios de investidura. Oiga, usted impone, y en el último regate, antes de llegar para golpear a puerta el balón, es cuando hace el esfuerzo negociador. Claro, esto es lo criticable. Hay una política de relación con los grupos parlamentarios por parte del gobierno que es altiva, es muy soberbia, y es, digamos, muy opaca. Además. Pero ahí estás introduciendo otro elemento que me parece muy interesante de debatir, y probablemente tendría muchísimo que mejorar el gobierno en esa conversación, negociación, relación, como se quiera llamar. ¿Hay soberbia negociadora, Jesús? ¿Perdón? ¿Hay soberbia negociadora por parte del gobierno? Bueno, yo creo que eso es una tentación de todos los gobiernos. Pero es verdad que llama la atención a veces que en un gobierno que depende de una fragmentación parlamentaria como la que estamos viviendo, pues que vivamos tantos últimos minutos, ¿no?
Pero también digo otra cosa respecto a lo que estaba comentando Zarzalejos. ¿Qué habría pasado si anoche o 2 horas antes de la votación de hoy el PP hubiera anunciado su abstención? Pues que hubiese sido, pues que efectivamente y hubiera impuesto, el voto de Bildu, y hubiera añadido, pero no quiero hubiese negociar en el proyecto de ley que se abre ahora mis reivindicaciones. Mira, pero no voy a decir que no a la rebaja de 20 céntimos en la gasolina. Pero me has hecho una, etcétera. Déjame, Jesús, porque me has hecho una pregunta y tengo mucho interés en contestarla. ¿Sabes lo que te voy a decir? Que yo hubiese sido extraordinariamente feliz, por decirlo de una manera muy coloquial, que se hubiese abstenido, porque me hubiese privado de el sofión, digamos, ético, de ver que una disposición de estas características salga de Bildu. Solamente por eso merecía la pena. Pero entonces, es que no es exclusivamente que salga de Bildu, sino estamos de acuerdo en que había otras posibilidades. Sí, pero sin Bildu no salía. Me hubiese encantado que se hubiese abstenido el Partido Popular. Fíjate por dónde. Pero entonces, al margen de Bildu, el problema lo tiene el Partido Popular al no votar determinadas cosas con las que se supone que no estaba del todo en desacuerdo. Todos los partidos tienen el problema, pero aquí el que gobierna es el Partido Socialista y Unidas Podemos. Vamos a hacer y esa es la mayor responsabilidad. Pausa mínima y seguimos, hora 25. Y empezamos a cerrar este jueves 28 de abril, Isabel Villar. En Ucrania dice el ministro de Interior que al menos 6 personas han resultado heridas en el ataque con misiles que se ha producido esta tarde en Kiev durante la visita del secretario general de la ONU a la capital. Los responsables de defensa y exteriores del gobierno ucraniano acusan a Rusia de lanzar esos misiles de crucero y acaba de escribir Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, en Twitter, que está conmocionado y horrorizado por este ataque que demuestra, dice, el desprecio de Rusia por la ley internacional. Precisamente la guerra de Ucrania y la subida de precios de estos meses explican en buena medida el mal dato de paro que hemos conocido hoy. Según la EPA, el paro creció en casi 71.000 personas entre enero y marzo de este año y casi 3.200.000 desempleados, y la tasa de desempleo está en el 13,6%. Lo que sí se ha moderado algo es la inflación este mes, del 9,8% del mes pasado. Este abril los precios están en el 8,4%, menos que en marzo, aunque sigue siendo el dato más alto en 3 décadas en España. Y día también de datos en Estados Unidos. Ha dicho Joe Biden, el presidente del país, que no está preocupado, pese a que el Producto Interior Bruto de Estados Unidos ha caído en este primer trimestre un 1,4%, desatando el temor a una recesión. Ahí también el freno económico se explica en parte por la inflación. Y en Reino Unido terminan el día recordando lo evidente. Obviously unacceptable for anybody to be doing that kind of thing in the workplace. Que ver porno en el puesto de trabajo es inaceptable. Lo dice Boris Johnson, el primer ministro, porque hay un diputado conservador que no debe pensar lo mismo y que, según han denunciado 2 de sus compañeras de partido, el Partido Conservador, estuvo viendo vídeos porno en su escaño de la Cámara de los Comunes. La investigación interna sigue en marcha y van a más las voces que piden que se expulse al parlamentario si se confirma esa denuncia. Hay media en el larguero, hoy vamos con rugby, porque, Manu Carreño, buenas noches. Hola, Aymar. La selección española de rugby, que se había clasificado para el Mundial, ha sido finalmente descalificada. ¿Qué ha pasado ahí? Solo nos habíamos clasificado en la historia para un Mundial, ¿Sí? 1999. Acabamos de lograr billete para otro 24 años después. Nos acaban de descalificar por alineación indebida de un jugador sudafricano que no tenía los papeles en regla y que no había pasado en España los días que se exigen para poder jugar con la selección española. Un fallo y un error muy grave que deja a la selección española sin Mundial. Ahora tenemos 2 semanas para recurrir, y un fallo y un error que tiene culpables y responsables con nombres y apellidos. Esta noche en el larguero vamos a ponerlos. Hasta ahora, Manu. Chao. Y la ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Muy buenas noches, pues podemos empezar a preparar ya ropa para aguantar un poco mejor el ambiente suave, incluso cálido, que tendremos a partir de mañana durante las tardes. Pero cuidado, porque como suele pasar en primavera, sin nubes, que es lo que esperamos, por ejemplo, en la próxima noche, la temperatura baja tan rápido como cuando hace sol sube. Es decir, mañana a primeras horas una buena chaqueta no estará de más, especialmente en el interior. Y después lo que decíamos, mucho sol. Ahora todavía tenemos alguna tormenta en el litoral mediterráneo andaluz, en pocas horas desaparecerán. Mañana en general sol, y durante la tarde solo esperamos ya algunas tormentas en puntos de montaña cercanos al Mediterráneo. ¿Y el sol va a durar todo el fin de semana o no? Sí, podemos decirlo sin tener remordimientos, porque la semana que viene vendrá otra borrasca, ¿no? Lo digo porque ayer analizábamos la sequía, y que tengamos 3 días sin lluvia, pues nos van a ir bien a todos. Y la verdad es que tanto el sábado como el domingo, frío todavía durante las noches, tampoco demasiado, ambiente cada vez más cálido durante las tardes, con mucho sol y solo en puntos de montaña, de nuevo cercanos al Mediterráneo, y sobre todo el sábado tendremos algunas tormentas. Carbó, hasta mañana. Adiós.
Lo comentábamos con la ministra portavoz. Esta tarde esta tarde Vox ha oficializado la designación de Macarena Olona. Imagínate tú, el gobierno designando a Macarena Olona para algo. Vox ha designado a Macarena Olona candidata para las elecciones andaluzas de junio, con alta probabilidad de que Juanma Moreno termine teniendo que recurrir a ella como vicepresidenta si la izquierda no suma. Y si Vox mantiene la misma estrategia de negociación que en Castilla y León, y en la misma tarde en la que Olona ha sido confirmada como candidata, ella en el Congreso, en un intento por atacar a Bildu, ha frivolizado, ha teatralizado incluso las denuncias de torturas. Me torturaron. Yo estaba durmiendo en mi casa y en mitad de la noche irrumpieron, sin avisar, un grupo de agentes. Llevaban el rostro cubierto. Me obligaron a levantarme de la cama. Silencio, por favor. Ponerme contra la pared. Pasé miedo. No me dejaron tocar ninguna pertenencia personal. Iban fuertemente armados. Tuve terror. Me oriné encima. Y después ha atacado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, acusándole de prostituir el Congreso por rebajar las mayorías de la Comisión de Secretos Oficiales. ¿Qué os sugiere que Vox apueste por Olona para Andalucía? Lucía, empiezo por ti. Bueno, más que una apuesta, es una declaración, ¿no? Una declaración, iba a decir de guerra, no tanto, pero es una manera de decirle al Partido Popular, vamos con todo, ¿no? Y bueno, yo creo que, en fin, no me cuesta calificar la forma que tiene Macarena Olona de hacer política, su retórica, su dialéctica, su forma de dirigirse a la Cámara, su forma de dirigirse a las personas, sus calificativos y descalificativos dirigidos a las personas a las que ella se dirige en el Congreso, y constato que es una persona enormemente popular entre los votantes de Vox, y constato que hay personas a las que esa forma de hacer política no solo no les desagrada, sino que les agrada. Yo lo único que puedo es manifestar mi sorpresa porque eso suceda, porque no creo que sea necesario hacer política así para representar a unos votantes que votan a Vox. De hecho, no todo el mundo en Vox hace esas cosas, ni dice esas cosas. Por tanto, yo creo que la candidatura de Macarena Olona va más allá de una candidatura, y creo que las declaraciones de Santiago Abascal, cuando dijo se te está poniendo cara de vicepresidente, ahora mismo es vicepresidente, al que se refería Santiago Abascal, y en este caso ha dicho se te está poniendo cara de presidenta, pero yo creo que efectivamente, si los sondeos se confirman, creo que el intento del Partido Popular de establecer el relato de que ellos van a poder gobernar en solitario, creo que igual el día de las elecciones no podrá ser así, y en días posteriores tampoco, porque salvo que saque mayoría absoluta, Vox no puede dar marcha atrás en cuanto a entrar en los gobiernos. Ya no puede dar marcha atrás. Además, en el caso de Andalucía es difícilmente imaginable que Vox sacrifique en el Congreso una pieza del calibre de Olona para enviarla a Andalucía, es que Vox no va a dar marcha como atrás, no va a dar marcha atrás. Es decir, la idea del Partido Popular de que puede hacerse lo mismo que Díaz Ayuso cuando no estaban en el gobierno, en ningún gobierno, el Partido Vox, que puede dejar gobernar en solitario porque van a sacar más o menos votos. Esto yo creo que es de verdad es un cuento de la lechera, francamente. Maraña. Sí, a ver, es que es evidente, ¿no?, que Vox va con todo en distintos sentidos. Primero, hay sondeos previos que indican el nivel de conocimiento popular del nombre de Macarena Olona. Está el tono del discurso, la radicalidad del discurso de Olona. Esta apuesta no tiene nada que ver con la que finalmente se hizo en Castilla y León, que era alguien muy desconocido y de un perfil que no, estaba por comprobar. Ahí se apostaba más por la marca. En Andalucía, efectivamente, yo creo que se está dejando claro, ya no admitimos ningún paso atrás y queremos estar en todos los gobiernos que se formen y que necesiten nuestra suma.
Y hay un elemento más que no sé hasta qué punto ha sido valorado por la dirección. Yo creo que probablemente tienen más notoriedad estos otros elementos, el de conocimiento popular y el de posibilidad de arrastre de voto respecto al PP y la radicalidad respecto al PP. Pero también hay que decir que donde más débil está en los perfiles de votantes Vox es en el perfil femenino, entre mujeres. Y apuestan por un nombre femenino en Andalucía, cuando algunos de los candidatos principales sabemos que van a ser masculinos. Yo creo que todo eso no es baladí, que no es algo que no esté meditado, que no esté estudiado. Desconozco si Olona es el sueño de su vida ser candidata en Andalucía, pero que a Vox le interesa esa candidatura, ese nombre y esos elementos que contiene ese perfil, parece claro. Zarzalejos. Me parece una apuesta arriesgada, porque creo que es un arma de doble filo. La radicalidad puede, por una parte, sí, aglutinar a los propios, pero movilizar a los ajenos. Y desde ese punto de vista creo que tenemos un aprendizaje bastante notorio en lo que ha ocurrido en Francia, ¿no? Marine Le Pen ha llegado donde ha llegado, el 42% del voto en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, porque hay un consenso prácticamente entre todos los analistas en que se ha moderado. Bueno, por lo tanto, si esa radicalidad de los planteamientos de Olona se siguen produciendo en la campaña electoral, puede tener buen resultado, pero a lo mejor moviliza también a los adversarios y entonces se queda más reducida. Y en segundo lugar, yo creo que hay un tema que es muy importante cuando se dice el PP necesita a Vox, pero es que Vox necesita al PP. Y me explico. Una de lo que yo reprocho fundamentalmente al señor Mañueco y al Partido Popular es no llevar contra las cuerdas, contra la pared a Vox. Y hacerle responsable a Vox de, bueno, pues que se frustre, por ejemplo, una legislatura. Es decir, que sea Vox la tozudez de Vox lleve a una situación, digamos, de difícil salida. Por lo tanto, Vox no tiene alternativa, porque Vox no puede, ni en Andalucía ni en ningún sitio, no puede pactar con nadie más que con el Partido Popular. Por lo tanto, el Partido Popular puede apretar mucho más de lo que apretó Fernández Mañueco. Y creo que esa va a ser la política de Moreno Bonilla si, como parece, obtiene el primer puesto, gana las elecciones en Andalucía. Claro, pero por lo tanto, José Antonio, lo que le interesa a vos es sacar el máximo de votos posible, sí, que evidente, es lo que intentaron. Pero yo empiezo a sospechar su precio, ¿no? Bueno, sí, pero empiezo a sospechar que incluso con las ideas de la derecha radical o de la ultraderecha es más inteligente no hacer, digamos, un planteamiento dialéctico tan hiriente y tan agresivo, porque ya tenemos el ejemplo de Marine Le Pen, en el que se ha moderado en forma y en fondo, mucho más en forma que en el fondo, y le ha ido bien. Cuando le ha salido un competidor a su derecha. Sí, exactamente, cuando le ha salido un competidor a su derecha. Pero ojo al parche, porque si con la radicalidad tampoco obtienes mucho más de lo que tenías, o estás por debajo de las expectativas que te has hecho, es un fracaso, ¿eh? Mucho cuidado, porque esto es un juego como el de las 7:30. Malo es no llegar, pero peor es pasarse. Y Macarena Olona, en lo que he oído, que yo no lo había oído, ese fragmento de su intervención, me ha parecido surrealista. Es que lo ha sido. Yo no sé exactamente. Yo no sé a qué se refería, pero bueno. Bueno, estaba atacando a Bildu y estaba teatralizando, ridiculizando las denuncias de torturas de las personas que lo han. Estaba haciendo una burla de cosas muy serias, sí, exacto, que es algo que no es la primera vez que escuchamos. Yo no sé exactamente, José Antonio, qué es lo que podría haber hecho Mañueco o no. Lo que sí parece, y lo que yo creo que es que Vox está dispuesto a que se repitan las elecciones o a que sea lo que sea antes de asumir no entrar en los gobiernos. Pero ojo, y aquí vuelvo otra vez con el asunto de los conceptos morales y emocionales.
Vox no plantea la cuestión de entrar en los gobiernos porque adoren la gestión gubernamental, ni porque les encante gestionar la agricultura, ni nada, que no. Ellos la plantean como una cuestión de dignidad. Ellos dicen, no podemos aceptar de ninguna manera que nos traten peor que a ciudadanos. Esta es la cuestión. Y contra eso, no hay presión que valga, salvo la otra opción, que es que el Partido Socialista se pueda abstener para dejar gobernar al más votado. Si eso no sucede, en mi opinión, a lo mejor estoy equivocada y luego, si esto no sucede, pues, reconoceré mi equivocación, pero en mi opinión, el partido Vox en este momento está en ese concepto de honor y de dignidad y de respeto a lo que son. Y de respeto, además, que se lo exige al Partido Popular, porque es que Vox ha salido del Partido Popular. Y esto es un elemento añadido que dificulta, digamos, la relación política, iba a decir sana o madura o racional entre dos partidos. Yo la verdad es que tengo muchas dudas de que las prioridades sean de honor o dignidad o de las batallas. Me parece que pueden tener más que ver con la lógica de poder, de ocupación de poder, exactamente. Y de disputa de poder respecto al PP. Y decir, no, ustedes desde que salimos de sus entrañas llevan despreciándonos. Llámalo X, efectivamente. Diciendo, ustedes no van a ninguna parte, lo que tienen que hacer es volver. Eso es. Y estos señores dicen, no, vamos a seguir ocupando espacio todo el que se pueda y más. Y lo que ya han conseguido, que a mí me parece muy grave y que discutimos aquí de cuando en cuando, ya han ocupado buena parte del discurso del PP. Cierto. Y esta es una cuestión que se tiene que plantear sobre todo el propio PP. Nos decía ayer Sánchez Cuenca aquí en Hora 25, decía, el mayor éxito de la extrema derecha nunca va a ser electoral, sino la capacidad de contaminar el discurso público. Oye, un momento, aquí tengo yo que hacer un reparo también. El discurso público no depende ni está controlado por nadie. Ni lo justifica nadie, ni lo demanda nadie, ni lo explica nadie. Ahora mismo en la sociedad española ese discurso existe. Lo haga el PP o no lo haga. Es decir, no es el Partido Popular el responsable de que el discurso de Vox se difunda, no. Es pero que no sí es verdad. De asumir, sí de contribuir a aceptar elementos de discurso que ponen en riesgo derechos democráticos. Jesús, ese discurso está en la sociedad y está en los votos de la gente. Pero es que, no está en el Partido. Está el Partido Popular no puede hacer nada porque ese discurso no exista. El discurso de la negación de la violencia de género, Luciano, está en la sociedad y el de la negación de la violencia de género. No, bueno, en fin. Pero yo creo que sí hay más. Yo creo que todavía hay sectores que no están evolucionando al ritmo que yo confío en que la política también sirve para dignificar la sociedad. Hombre, de hecho, es una de sus obligaciones. Y ser pedagógica, entonces, por aunque supuesto. esté en algunos círculos de la sociedad, evidentemente a mi juicio, y sobre todo si se trata de partidos que son miembros del sistema democrático, a mi juicio tienen la obligación. Señores, que me quedan 2 minutos. No, pues yo quiero hacer un reparo porque me parece muy importante. Ha dicho una cosa Jesús. Pero vamos, en 10 segundos, sí, en 10 segundos, que Vox sale de las entrañas del Partido Popular. Puede ser cierto, pero Esquerra Republicana de Cataluña tiene una cuota de PSC realmente impresionante. Ya, a ver, no comparemos la historia de RC. No. Yo te digo que desde el señor Ignasi Elena, al señor Maragall, salen del PSC. Quiero decirte, ojo al parche. Esto es una caja de matrioscas. Caja de matrioscas. Dentro de una está otra. Y hay trasvases de partidos de unos a otros que se crean realidades diferentes. ¿Por qué? Por evoluciones. Gente que se pasa de la derecha a la izquierda y de la izquierda a la derecha. Bueno, a mí que Ernest Maragall fichara por RC desde el PSC, la comparación respecto a de dónde sale Vox y cuál es el origen. No, pero hay muchísimos más. Tú sabes que la catástrofe que tuvo el partido de los socialistas de Cataluña tiene que ver con el hecho de que se pasaron al independentismo. Hasta aquí, porque quiero preguntarle a Lucía por una cuestión que le ha pasado esta semana, que es que te impidieron, Lucía, entrar al Congreso como periodista porque inexplicablemente en el Congreso sigue habiendo unos límites de aforo improvisados por la pandemia, límites de aforo que ya no se aplican en ningún otro sitio, pero en el Congreso sí se han quedado.
quedado con un número de periodistas limitado por medio y con la prohibición de que los periodistas entren al Palacio de las Cortes. Esto que se empezó a aplicar con la pandemia, que les viene estupendamente ahora a los diputados que quieran evitar a los periodistas. Y esta semana te ha afectado, por ejemplo, que a ti, que años llevas entrando al Congreso, te han vetado la entrada. No quiero que se entienda mal el episodio. No estamos hablando de ti, obviamente, claro, Lucía. Estamos hablando de lo que sigue sucediendo en el Congreso. Exactamente. Yo lo que he intentado es poner de manifiesto una realidad. No que a mí me hayan impedido la entrada, que yo obviamente siempre puedo entrar y el Gabinete de Comunicación me dijo que era un error informático. Lo que sí me parece muy, muy importante es que los ciudadanos sepan que el Congreso de los Diputados, desde hace muchas décadas, desde la transición, es un sitio abierto y en el que los periodistas tienen su puesto de trabajo y de alguna manera estamos asumidos e incorporados a la institución parlamentaria. Es la única institución a la que los periodistas estamos incorporados. Y esa realidad, que habla bien del Congreso en todo caso, que habla bien de la institución, esa realidad ha cambiado porque en la pandemia tuvieron que imponerse algunas restricciones y perdimos algunos espacios. Perdimos estar en el pasillo de lo que se dice el pasillo del orden del día, que es el pasillo por el que salen los diputados. Se establecieron cuotas de que solamente podían entrar determinados redactores de cada medio. Se quitaron las acreditaciones, de tal manera que tenemos que acreditarnos todas las semanas. Todas esas cosas que hemos perdido es imprescindible que las recuperemos, porque no hay ninguna justificación posible para que, una vez que no hay restricciones de pandemia en ningún sitio, en el Congreso se aproveche la pandemia para sacarnos a los periodistas de los sitios donde estábamos. Y ya se sabe lo que pasa cuando no hay periodistas. Para la clase política es fenomenal, porque es súper cómodo y no protesta nadie. A esto no protesta nadie, pero yo creo que los periodistas que hemos sido sacados de tantos sitios, Aimar, no podemos permitir perder los espacios que teníamos en una institución como el Parlamento. No hay ninguna justificación posible para que esto siga siendo así ya la semana que viene. Punto y 25. Joaquín Estefanía. El juego del gallina. Dos participantes conducen un vehículo hacia un precipicio a toda velocidad. El primero en saltar del coche pierde y es humillado por comportarse como un gallina. Gana el más arrojado, el más suicida, que a veces muere en el intento. El juego del gallina se basa en la idea de crear una presión insostenible hasta que uno de los contendientes se echa atrás. Ello se ve con total nitidez en la película Rebelde sin causa, con James Dean como protagonista. Cada vez más a menudo el gobierno llega al Congreso de los Diputados en las peores condiciones para participar en el juego del gallina. Lo hizo antes con la votación de la reforma laboral y lo repitió hoy con la convalidación del decreto anticrisis. En ambos casos ha corrido el riesgo de caer al despeñadero. El problema es que mientras los parlamentarios apuraban hasta el límite esa carrera de tanta dureza, los ciudadanos contemplaban estupefactos, una vez más, una manera extrema de hacer política y podían haber sido perjudicados. Por cierto, el filósofo Bertrand Russell comparó la carrera armamentista en el mundo y la escalada nuclear con el juego del gallina. Está de actualidad. Punto y 25. Y si además de estar escuchando atentamente Hora 25, en los últimos minutos han intentado mandar o recibir algún WhatsApp y no han podido, es porque hay una caída mundial de WhatsApp que va y viene, está intermitente. Es el Guadiana ahora mismo WhatsApp. Isabel Villar, buenas noches. Hola, Aimar. Sí, lo ha reconocido a través de su cuenta oficial en Twitter. La propia aplicación WhatsApp ha reconocido que hay problemas en el servicio. Dice ese tuit que puede que esté sufriendo algunos problemas al usar la aplicación. Somos conscientes, asegura WhatsApp, y estamos trabajando por arreglarlo. No dan más información sobre qué es lo que pasa, dónde está el problema, ni en cuántos países se produce el fallo, aunque portales especializados notifican fallos en Estados Unidos, en Sudamérica y aquí también en Europa. Así que a dormir todo el mundo sin mandar el WhatsApp de buenas noches. Lucía Méndez, José Antonio Zarzalejos, Jesús Maraña, un abrazo fuerte a los tres. Un abrazo, a descansar. Gracias, igual. Llega Manu Carreño, se quedan con el larguero. Hasta mañana, señores. Hora 25, con Aimar Bretos. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.